Bendiciones hermanos y bienvenidos a esta enseñanza número 5 de la serie que tenemos, Menos de mí y más de Dios, el ejercicio de la fe. Esta enseñanza es la segunda parte de Caminando con el Ayo. Recuerde que ayer hablamos sobre el Espíritu Santo y nuestra relación con Dios Padre, pero el día de hoy hablaremos sobre el Espíritu Santo y nuestra relación con Él al caminar en este mundo. Nuestro versículo base se encuentra en Juan 15:5, que dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Oremos para iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo recordándonos sobre esa guía que es, sobre ese tutor que Él es, sobre esa dulce compañía, ese consolador que tú nos has dado para guiarnos en nuestro caminar y llevarnos siempre hacia ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ayer hablábamos sobre cómo el Espíritu Santo es quien nos motiva y es quien nos ayuda y es quien nos permite ejercitarnos en los ejercicios para la piedad, de los cuales hablamos en la segunda enseñanza. Hoy haremos como una combinación entre esta segunda enseñanza y la del día de ayer, porque vamos a hablar de la parte práctica de ese bootcamp espiritual que hablamos antes y también del rol del Espíritu Santo como nuestro entrenador que comentábamos ayer dentro de este proceso de entrenamiento que ya conocemos, se llama santificación. La palabra con la cual empezaremos la enseñanza del día de hoy está en Efesios 4, versículos del 30 al 32, que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto nos sienta la base para pensar en qué significa caminar con nuestro tutor, con nuestro ayo en esta tierra. Empezaremos diciendo que aunque vivimos en este mundo, nuestro paso por él es un tiempo en realidad corto y nosotros vivimos en una eternidad con Dios. Pero mientras estemos en esta tierra y tengamos esta carne, tenemos que tomar la mano del Señor para saber cómo navegar las a veces turbulentas aguas que debemos pasar. El Señor está aquí para nosotros. Recordamos que ayer leímos en Romanos 8, versículo 26, que decía: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y recordábamos que ayer decíamos, debemos tomar esa palabra para cuando no nos sentimos seguros, o no nos sentimos capaces, o no nos sentimos motivados, o nuestra mente o nuestro corazón quiere ir por cualquier otro lado. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro paso por esta tierra. Hemos estudiado sobre los temperamentos y hemos dicho, bueno, tenemos este temperamento, tenemos esta forma de ser, pero esto tenemos que entregárselo al Señor porque Él es el que puede transformarnos a nosotros para sacar mejor provecho de esta forma de ser. En esta tierra estaremos expuestos a muchas cosas que tal vez nos causan incomodidad, que tal vez no son lo más favorable, no son lo que nosotros pensamos, no era lo que nosotros queríamos. Y decíamos en las enseñanzas anteriores que cuando las cosas que nos molestan pasan, nuestra reacción inmediata es el tester que nosotros tenemos que usar para saber si estamos o no estamos menguando, si está respondiendo mi naturaleza o está respondiendo el Hijo de Dios. O estamos dejando que sea la persona que el Espíritu Santo ha transformado, ha santificado, la que va a responder. De nuevo, decíamos también que no esperemos perfección, porque la palabra lo dice, todo es en parte hasta que venga lo perfecto, pero sí tenemos que esperar o tenemos que aspirar a dar lo mejor de nosotros todos los días para ir en pos de ese proceso de renovación y de santificación que el Señor nos invita. Esta parte de caminar con el ayo, caminar con el Espíritu Santo, es como decíamos ayer, tener la conciencia de que yo soy templo del Espíritu Santo y que Él
mora dentro de mí, que cada pedacito de mi ego, cada pedacito de mi yo que yo me quite, ese espacio que Él va a ocupar. Y ese espacio que Él toma porque nosotros se lo entregamos, no lo va a hacer por la fuerza. También decíamos que Él es un noble invitado en nuestro corazón y que no podemos o no debemos entristecerlo. Y esta es la palabra base con la que tomamos esta enseñanza. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. A veces cuando pensamos en menguar, como hablábamos en la primera enseñanza, nos traduce inmediatamente a la palabra morir. Y es que sí, debemos morir a nosotros mismos. Pablo decía que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no debemos vivir nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Aplicado a este tema de caminar con el Espíritu Santo, Él es quien nos recuerda: has sido perdonado, has sido transformado. ¿Por qué te comportas como una persona que no ha sido transformada, que no ha sido perdonada, que no ha sido amada en demasía? Ayer decíamos que cuando el Señor nos llama a menguar, no nos dice tienes que hacerlo solo y en tus propias fuerzas, sino que nos dice: he enviado al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo, para que lo hagan con Él, para que Él les enseñe cuál es el camino que deben seguir, para que Él les enseñe cómo es que se hacen las cosas, cómo hablar conmigo correctamente, cómo comportarse como lo que son hijos de Dios, hijos del reino. Y que debemos buscar esa relación con Dios, buscar esa relación con el Espíritu Santo para comprender lo que Él nos está diciendo. Y es que a veces, entre tantas cosas que nos pasan en el día a día, que tenemos que levantarnos y tenemos que alistar la comida y tenemos que dejar limpio y tenemos que manejar y tenemos que pensar cómo vamos a resolver, empezamos con una lista interminable de cosas. No tomamos un momento al principio de nuestro día para invitar al Espíritu Santo a que sea Él. Y ayer hablábamos y decíamos que a veces nuestra mente nos dice: ay no, ahorita, ay no, espera. Y no tomamos o no le damos ese primer lugar. En la cotidianidad debemos abrir el espacio para el Espíritu Santo. Debemos abrir el espacio para que sea Él el primero que se contacte con nosotros. No nuestra mente, no nuestras ideas, no nuestro ego, no nuestro nada. Que sea directamente Dios, Espíritu Santo, que nos hable. A veces hay personas que tienen problemas y lo último que se les ocurre es orar. Lo decíamos el día que hablamos de la oración. No consideran que hablar con el Padre sea una forma de, por lo menos, ser escuchado, de pedir ayuda para resolver su situación. Pero la invitación del Señor para nosotros siempre es que nos acerquemos a Él. Lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir ahora. Entonces, menguar mientras caminamos con el Espíritu Santo es no decir yo tengo que resolverlo todo en mis propias fuerzas o con mis propias capacidades. Es decir, es tomar un momento para ir al Señor en oración y también tomar un momento para callar y escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Cuando nosotros invertimos el tiempo en esos ejercicios de nuestro campo de entrenamiento, el Espíritu Santo tiene material con que hablarnos. Y como decíamos ayer, el Espíritu Santo puede hablarnos con cualquier cosa, porque Él sabe cuál es la mejor manera que nosotros le vamos a entender. Y es que en esto va esta parte de caminar en la vida cotidiana, caminar con nuestro tutor. Porque un buen tutor va a encontrar la manera de explicarle a usted un tema en particular. Va a encontrar la manera de que ese aprendizaje para usted sea significativo. Y qué mejor tutor que el Espíritu del Dios viviente. Él va a encontrar la manera de que nosotros comprendamos. Pero una vez más, vuelvo a decir, el Señor espera a que nosotros estemos prestándole atención. Porque la palabra nos dice, no lo entristezcan. No lo entristezcan. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando no le ponemos atención. Cuando escogemos la autosuficiencia. Cuando escogemos nuestro ego. Cuando escogemos hacer lo que se nos ocurre. Cuando no queremos consultar al Señor. Cuando no queremos buscar su rostro.
cuando insistimos en las cosas que Él ya nos ha advertido que no debemos hacer. Y vea que todas estas cosas tienen que ver con dejar que el yo sea quien sea evidente o darle más importancia al yo que a Dios. Entonces estamos como en una balanza, ¿verdad? Si le ponemos más peso al yo, más importancia a lo que a mí se me ocurra decir o hacer, más importancia a mis opiniones, mis ideas, mi corazón, mis proyectos, y menos importancia a Dios, el Espíritu Santo se entristece porque no estamos poniendo atención a nuestro tutor, a nuestro paracleto. Si alguna vez usted ha estado en un salón de clases con un grupo de personas que no quieren ponerle atención a un profesor, se dará cuenta que el profesor no se siente cómodo. Él dará su clase y el que lo quiera escuchar, lo puede escuchar. Pero la idea del profesor es dar su clase y que todos puedan escucharle, comprenderle, hacer preguntas y que queden claros. Pero es decisión de cada uno de los que están en esa clase sentarse y poner atención. Así igual el Espíritu Santo habla. Pero también Él se entristece si nosotros escogemos la desobediencia, nos escogemos a nosotros mismos en lugar de escogerlo a Él. Y el problema de escogernos a nosotros mismos, entre comillas, es que en realidad estamos escogiendo en contra de nuestros propios intereses. Porque si nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero el proyecto de vida que tú tienes para mí. Y lo acepto voluntariamente. Es decir, vamos con la misma visión, vamos caminando con el mismo objetivo. Tú tienes un plan de vida para mí, Señor. Yo quiero caminar en ese plan de vida. Yo quiero obedecerte. Venimos voluntariamente. Pero si en esa voluntariamente que venimos, después el Señor nos dice, es momento de que no reacciones. Es momento de que pases por alto la falta. Es momento de que expreses lo que sientes de una manera adecuada. Es momento de que mejor no digas nada, te tomes un espacio para que no respondas con ira y hagas algo de lo que te arrepientas. Y nosotros, en lugar de escuchar al Señor y obedecer, nos escogemos a nosotros mismos y decimos lo que se nos ocurra, hacemos lo que se nos ocurra, respondemos como el viejo hombre. El Señor podría quedarse con nosotros como, pero no me dijiste que querías mi plan voluntariamente. No me dijiste que tú estabas tan interesado en esto como yo lo estoy. Entonces ahí es donde esa batalla de voluntades inicia, porque el Espíritu Santo siempre le va a recordar a usted la palabra. El Espíritu Santo siempre le va a recordar a usted el plan de Dios, la imagen de esa estatura de Cristo a la que nosotros queremos alcanzar. Y su naturaleza siempre le va a decir, vaya, haga lo que quiera, de por sí usted es libre, de por sí usted puede hacer y deshacer, de por sí quién se puede meter con usted. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar un momento e identificar la voz, como decíamos ayer, penetrante pero sutil del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que es penetrante pero sutil? Porque puede llegar hasta lo más profundo de su ser. Pero si usted no quiere ponerle atención, se va a mezclar entre el montón de otras voces que hay en su cabeza. Aunque ahí esté, usted puede escoger ignorarla. Que nosotros no seamos de ese grupo de personas, que nosotros seamos del grupo de personas que dice, sí, Señor, yo voy a hacer como tú dices, voy a reaccionar como tú dices, voy a instruirme en reaccionar como tú dices. Si a veces usted considera que le cuesta mucho contener su enojo, o que le cuesta mucho contener su desagrado, o que le cuesta mucho más bien expresarse, y el Señor le pide que se exprese, busque las herramientas que el Señor le indique para que tenga esa capacidad. Porque el Señor nos ha dado al Espíritu Santo y leíamos en Romanos 8:26. Él nos ayuda en nuestra debilidad, en lo que nosotros pensamos que no podemos. Para eso está el Espíritu Santo. El Señor nos recuerda que Él es nuestro sustento en la debilidad. En 2 Corintios 12:9
Dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El Señor es quien nos ayuda cuando sentimos que no podemos. Y a veces eso lo tomamos cuando sentimos que no tenemos la capacidad para enfrentarnos a un desafío muy difícil. Pero también el Señor nos está diciendo, si consideras que a veces eres o demasiado insensible o demasiado sensible, si sientes que a veces te enojas demasiado rápido o más bien sientes que tus emociones se han bloqueado, no estás sintiendo nada, ahí está el poder del Señor para poder ayudarnos a vivir una vida plena, a que Él se perfeccione en nosotros. Nos dio los sentimientos y las emociones para experimentarlas, pero no para que nos gobernaran. Es importante que nosotros tomemos en cuenta cuáles son esos momentos donde estamos poniendo en evidencia cuánto hemos aprendido a menguar. Recuerde que hemos usado una analogía de un atleta de élite. Hemos dicho que el Espíritu Santo es como nuestro entrenador que va a estar ahí para recordarnos la teoría, para apoyarnos en los desafíos, para consolarnos cuando las cosas no salen bien o cuando nos sentimos desmotivados o tristes. Y entonces tenemos que pensar cómo está ese músculo de desarrollo espiritual nuestro, cómo está esa capacidad de atleta, porque recordamos también que hablábamos en otra de las enseñanzas de que hay que ejercitarse, y es muy intencional la palabra que usa el apóstol Pablo de ejercitarse, porque es la palabra comparada con los atletas de élite de su época, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está nuestra condición espiritual o nuestra condición física espiritual, por decirlo de una manera tal vez más clara? Tenemos suficiente resistencia, suficiente aguante. Pero también recuerde que esto no lo hace solo, que para eso está el Espíritu Santo. Pero es un proceso en conjunto. El Espíritu Santo le ayuda, pero usted tiene que tener la voluntad de trabajar en esto. Su tutor está ahí, él tiene la información, pero usted necesita tener la voluntad y la disposición de aprender, de procesar y de aplicar lo que el tutor le enseña. ¿Cuáles son algunos momentos donde usted puede darse cuenta que su tutor está llamando la atención, que el ayo está diciendo, aquí no es, hay que cambiar esto? Por ejemplo, hemos hablado de las reacciones incorrectas, pero también si usted es una persona que le cuesta perdonar o que le cuesta pasar por alto la falta y más bien se amarga o se siente triste en demasía o enojado en demasía por alguna injusticia que usted sienta que le hicieron. El Espíritu está ahí para recordarle la palabra de que usted debe perdonar como fue perdonado. De que el Señor a veces nos dice que es más sabio pasar por alto la falta, que Él conoce los corazones y que usted debe descargar el suyo en Él. Si, por ejemplo, usted a veces está en un grupo con otras personas y no necesariamente hermanos en la fe, y el tema de conversación incomoda al Espíritu Santo que está dentro de usted, su deber es no participar y, en el caso de que así lo motive el Espíritu, levantarse y retirarse, porque no es una conversación que lo está edificando, más bien está entristeciendo al Espíritu. O momentos tal vez donde usted responda de una manera e inmediatamente el Espíritu Santo viene a su conciencia y dice, tal vez eso no debió ser así, tal vez debiste cambiar esto. Tiene que haber sensibilidad en nosotros, porque a veces nuestra respuesta inmediata de verdad no va a ser la que el Señor quiere que tengamos. Porque recordamos una vez más que vamos en un proceso de santificación. No somos un producto terminado todavía, pero lo vamos a hacer. Pero el Espíritu siempre está ahí para hacernos saber qué fue lo que hicimos, que no le agradó, que no lo tiene contento. Y también nos dice qué tenemos que hacer para remediarlo. También en otro momento hemos hablado de el todos pueden, pero yo no puedo. Y es cosas que no necesariamente son pecado, pero que el Espíritu Santo a usted le indica que es mejor que usted no participe en ellas. Llámese cierto tipo de música, de libros, de películas, de compañías,
de amistades, de programas de estudio, de líneas de trabajo, etcétera. Y son cosas que a veces usted puede decirme, pero otro hermano lo puede hacer y yo, ¿por qué no? Y es que el Señor, en este punto particular, nos está guardando de algo que nos puede hacer daño a nosotros. Y ahí tenemos que confiar en el Señor y apoyarnos en el Espíritu Santo. Un tutor es un profesor individual. Sabe, conoce a su estudiante en mucha cercanía. Y como leíamos en la enseñanza de ayer, el ayo particularmente, que es la palabra que estamos usando para hablar del Espíritu Santo, estaba encargado no solo de la educación, también de la crianza. Conoce lo que es mejor para los que tiene a su cargo. Y entonces ahí nosotros tenemos que confiar en el Señor y descargarnos en Él de que tal vez esto no era para mí. Tal vez era algo que usted había querido, que usted había soñado. Tal vez era algo que inclusive sus ojos naturales podría ser bueno. Pero el Señor le está diciendo, para ti no es. No te lo voy a permitir porque no es el plan que tengo para ti. Y también parte del caminar con el Señor y de menguar nosotros es decir, Señor, está bien, entiendo que este proyecto, este estudio, esta persona, esta amistad, lo que sea, no es o no era para mí. Lo entrego a ti porque sé que sabes que es lo mejor para mí. La palabra dice que tienes planes más altos que los míos, que no son los míos. Y yo confío en los tuyos. Y a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Porque en nuestro corazón a veces somos como niños. A veces decimos, Dios mío, pero yo quería esto. Y nos quedamos con esa idea. Pero el Señor también nos dice, dame eso. Dame, hijo mío, tu corazón primero. Y dame eso que te es tan importante. Y yo te voy a dar algo que no te esperas. Algo que va más acorde con mi plan para ti. Como una pequeña anécdota personal, yo estudié una carrera que originalmente no pensé que quería. Al principio yo estaba como niña pequeña, emberrinchada y molesta de que el plan original que yo tenía no se había dado. Al pasar el tiempo y yo continuar en la carrera que sí terminé, me doy cuenta que en realidad esta carrera que estoy estudiando sí es donde yo hubiese querido estar. Sí tiene todas las cosas que me llaman la atención y me hallo más en ella que en la otra que yo pensé que yo quería. Y a mí eso me ha enseñado que muchas veces nosotros creemos querer algo. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, que Él puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, sabe que ahí no debemos ir, que eso no es lo que es beneficioso para nosotros. Y nos envía al lugar a donde nosotros debemos estar si nosotros ponemos todo en sus manos. A mí eso me ha enseñado que a veces, de verdad, como dice la palabra, no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu que intercede por nosotros sí sabe pedirle al Señor lo que es mejor para nosotros. ¿Y qué va a producir esto en nosotros? La palabra nos lo dice en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros solo podemos dar una clase de fruto, hermanos. Y debemos escoger si es el fruto del Espíritu o es el fruto de nuestra carne lo que nosotros queremos dar. La palabra que leíamos al principio en Efesios nos decía, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Tomemos la mano del Espíritu Santo, caminemos con el ayo, caminemos con este tutor que nos indica cómo debemos reaccionar, que nos guía al Señor, que es quien nos recuerda la palabra y quien nos ayuda en nuestra debilidad para seguir en este proceso de santificación, el cual es su función en nosotros.
tengamos este templo del Espíritu Santo en las mejores condiciones que nosotros podamos tener. Siempre dándole lugar, siempre dándole su espacio, siempre permitiendo que Él venga a llenarnos día tras otro. Sabemos que no somos perfectos, que vamos a fallar, sí, pero no dejemos que eso sea una excusa para no intentar todos los días agradar al Señor, para no levantarnos todos los días con la conciencia de nuestro entrenamiento espiritual, con la conciencia del amor del Señor, con la conciencia de la palabra, la búsqueda de su rostro, y que nosotros podamos reflejar al Señor en todo lo que hagamos, que podamos nosotros tener cada vez menos importancia para que Él tenga más, para que se cumpla la palabra de que de verdad nosotros somos las ramas y Él es la vid. Y si estamos en Él, produciremos mucho fruto. ¿Cuál fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y reconozcamos que separados del Señor no podemos hacer nada. Caminemos con nuestro tutor, caminemos con el ayo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que está el Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, ahí es donde tú te fortaleces en nosotros, Señor. Donde te permitimos crecer es cuando nosotros renunciamos al yo, a la autosuficiencia, a nuestro ego, a esta idea falsa de que nosotros sabemos más que tú. Señor, te pedimos que sigas trabajando en nosotros, Señor. Queremos verte cada vez más expandido en nosotros, Señor, y menos de nuestro viejo yo, de nuestra vieja naturaleza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El día de mañana tendremos nuestra última enseñanza. Hasta entonces.